Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, grabando desde la ZV-E10 II. Y me pidieron en los comentarios del anterior vídeo de esta cámara a ver si podía compararla un poquito con la Sony ZV-E1. Esta cámara que tuve yo, que es básicamente una Sony A7S III, pero con cuerpo de cámara APS-C de Sony, como parecido al de este. Por eso es bastante parecida estéticamente, ¿vale? Pero, por ejemplo, el precio es muy superior. Esa cámara vale como 1.500 euros más que esta. Esta vale unos 1.100 y la otra unos 2.300 o 2.500, ¿vale? Pero bueno, aún así voy a compararlas por si alguien no tiene muy claro la diferencia que hay entre cada una de ellas, aparte del precio, y que una es full frame y la otra es APS-C. Porque estéticamente a alguien que no controle mucho pues le pueden engañar perfectamente, ya es porque pone el numerito y tal, pero que vamos, que si no controlas mucho te pueden decir esta es la full frame, esta es la APS-C, o las dos son APS-C o las dos son full frame, porque tienen un tamaño muy parecido, ¿vale? Bien, vamos a empezar, como he dicho antes, por los precios. En esta página de comparativas de cámaras nos pone el precio en tiendas de la ZV-10 II, que es de 1.100 euros, ¿vale? Solo el cuerpo. En cambio, el precio de la Sony ZV-E1, la full frame, vale unos 2.300 y algo, ¿vale? Depende de dónde la compres, en el momento que la compres y tal. Pero como veis, ya hay bastante diferencia en el precio, ¿vale? La fecha de salida, pues esta salió en el 2024, la otra en el 2023. La ZV-10 II es un poquito más nueva. Las dos tienen el mismo procesador, el Bionic XR, y el tipo de sensor que tiene cada una de ellas es, en el caso de la APS-C, de la ZV-E10 II, un CMOS Exmor R, filtro RGB sin filtro, paso abajo, sin antipolvo. En el caso de la Sony ZV-E1, CMOS Xmor R, filtro RGB, limpieza automática por vibración ultrasónica. ¿Qué es esto de la vibración ultrasónica? Pues es una cosa que yo utilicé un par de veces y me fue bien, ¿vale? ¿Qué es? Pues que si tú, por ejemplo, notas que tienes una manchita en la imagen, en la fotografía, lo que sea, un pelo o yo que sé, una mota de polvo, y abres la cámara, o sea, le quitas el objetivo y ves que en el sensor tienes efectivamente una, yo que sé, una miga de arena, una mierda, un pelito, pues con el dedo obviamente no lo puedes tocar, te puedes cargar el sensor de la cámara. ¿Qué puedes hacer? Pues o bien comprarte un kit de limpieza, que yo me lo compré y va muy bien, con un pincelito, lo mojas con el líquido que te viene, le pasas el pincel una vez por ahí, hay tutoriales y es fácil de hacer, ¿vale? Pero ya te tienes que comprar eso. En cambio, con esto de aquí, con el tema de la vibración ultrasónica, tienes unos ajustes dentro de los menús que tú le das y lo que hace es que el sensor se pone a vibrar ahí y entonces muchas de esas porquerías pequeñitas se caen directamente y ya no hace falta que los limpies, y eso está genial, la verdad, sobre todo si cambias a menudo de objetivo o le quitas el objetivo bastante a menudo, porque te puede entrar polvo, ¿vale? Entonces la ZV-E1 eso lo tiene y esta no. En este caso, si se te metiera algo en el sensor o lo que sea, pues no soples, eso no lo soluciona, lo empeora. Te tendrías que comprar un kit para poder limpiar el sensor, ya que no tienes la vibración esta, ¿vale? Tamaño del sensor, la Sony ZV-E10 II tiene un sensor APS-C y la otra, la ZV-E1, es un sensor full frame, por lo tanto es bastante más grande. ¿Para qué sirve tener un tamaño de sensor más grande? Bueno, pues para empezar, para hacerte menos lioso el tema de las medidas de los objetivos no te las sabes. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a comprarte un objetivo, la distancia, ¿vale? Siempre te la dicen en referencia a cámaras full frame. Por ejemplo, si estoy grabándome con un objetivo APS-C que es 16 milímetros, casi siempre te van a decir que equivale a un 24. Y tú dirás, vale, ¿equivale a un 24 de qué? En una cámara full frame, ¿vale? Se refieren a eso. Entonces, cuando vas a mirar un objetivo, muchas veces siempre te están diciendo las medidas del full frame. Tú ya tienes que estar haciéndote cuentas y multiplicaciones y historias, ¿vale? Yo me sé varias medidas porque las he tenido y entonces yo sé las que me van bien a mí, ¿vale? Entonces el tener una cámara full frame te evita tener que estar haciendo cálculos, multiplicaciones y tal, porque sabes que un 24 milímetros es un 24 milímetros, no como en el caso de tener una APS-C, que si te compras un 16 milímetros quiere decir que es un 24 milímetros en full frame, por ejemplo. ¿Para qué también es bueno tener un sensor full frame?
Bueno, pues porque le entra más luz, entonces puedes grabar o hacer fotografías con peor iluminación, viéndose mejor las imágenes que en un sensor APS-C. Al igual que si estás utilizando un sensor APS-C y lo comparas contra una cámara micro 4 tercios, pues tiene un sensor todavía más pequeño y la APS-C lo haría mejor. Pues la full frame es más grande y todavía le entra más luz, por lo tanto, cuando la luz es mala, vas a conseguir mejores resultados con un sensor full frame. ¿Para qué sirve también eso? Aparte de que para que la imagen se vea mejor, pues porque es más fácil generar bokeh, ¿vale? Para que te hagas una idea, el objetivo de kit de una cámara full frame basta que sea f3.5 en cuanto a luminosidad y te va a generar un bokeh como este o incluso mayor. Y yo estoy utilizando un f1.4, que es un objetivo caro porque es muy luminoso. En cambio, en una cámara full frame, con el objetivo de kit que te viene, que es f3.5, ya consigues un bokeh bastante importante, un desenfoque muy notorio. Y eso es gracias a que el sensor es más grande y consigue pues difuminar el fondo o hacer más bokeh más fácilmente que con sensores más pequeños. Bien, el siguiente aspecto de la comparativa me indica aquí la resolución del sensor. La Sony ZV-E10 II tiene 25,6 megapíxeles, 26 más o menos. En cambio, la Sony ZV-E1 tiene tan solo 12 megapíxeles. Acordaros de este detalle, ¿vale? 26 megapíxeles frente a 12 megapíxeles. Y no va por el rollo de que el que tiene más megapíxeles es mejor la cámara porque sí, porque no va de ese rollo. Pero acordaros, la APS-C tiene 26 y esta en concreto tiene 12, ¿vale? Y sí, las dos pueden hacer fotografías, pero no va por ahí el tema, ya que en una serían fotos de 12 megapíxeles y en la otra pues las fotos serían de 26. Sí, obviamente podríamos hacer un crop, un zoom y aprovechar las fotografías para hacer pósters o cosas muy grandes en la cámara APS-C que tiene más megapíxeles. Pero para mí hay otro detalle mucho más importante que ahora veremos. En cuanto a la captura de vídeo, aquí nos indica que las dos pueden grabar en 4K con audio estéreo. Los formatos de vídeo son prácticamente los mismos. La resolución del vídeo pues también pueden grabar en 4K hasta 60 fps y en 1080 hasta 120 fps para hacer las cámaras lentas. Luz de ayuda, me pone que la ZV-E10 II no tiene luz de ayuda, pero no sé si se refiere a la luz de Tali que está delante, que eso para mí sí que es una luz de ayuda, aunque sé que por ejemplo hay cámaras como la FX30 que tienen luces más grandes y se ven mejor, ¿no? Pero esta sí que tiene un pitorrito ahí arriba que sí que se ve, ¿vale? Y la Sony ZV-E1, aquí me pone una rayita como que no lo saben y yo no me acuerdo. De todas maneras, como os estaré poniendo trozos de vídeos míos hechos de la ZV-E1 de cuando la tuve, pues ahí seguramente os lo mostraré, ¿vale? Y si no, lo dejaré escrito en subtítulos. Tipo de enfoque, la ZV-E10 II tiene enfoque híbrido por contraste en 495 puntos y fase 759 puntos automático. La ZV-E1 tiene híbrido auto por fase contraste 759, 425 puntos. Panorámica, zona, centro, flexible, todo esto igual, ¿vale? De hecho te diría que incluso tiene unos cuantos puntos más la ZV-E10 II. De todas maneras, las dos se enfocan perfectamente igual de rápido. Pero si te fijas en los numeritos, tendría unos cuantos puntitos más la ZV-E10 II. 495 contra 425. Modos de enfoque, más o menos es lo mismo. Ninguna de las dos cuenta con el enfoque con inteligencia artificial que sí que tiene la Sony A7C II, por ejemplo, o la A6700. Pero ya te digo yo que ni se nota porque ya es brutal. Es el enfoque de cualquier cámara Sony. Rango ISO. Aquí viene cuando lo matan. La APS-C va desde los 100 hasta los 32.000 pasos y la full frame desde los 100 hasta los 102.400 pasos. Aquí es donde se nota, por ejemplo, el tema de que sea un sensor muy grande, o sea, full frame contra APS-C. En el tema del ISO, cuanto más oscura sea la imagen que tengas que grabar o fotografiar, vas a necesitar subir el ISO si no puedes modificar la apertura del objetivo o está ya lo máximo de luminosa posible. Pues tendrás que ir subiendo el ISO, por ejemplo, y cuanto más subas el ISO, pues llegará un momento en que la imagen irá saliendo ruido alrededor y irá viéndose peor. Cuanto más puedas subir el ISO sin que pierda calidad, pues mucho mejor. Y en este caso las cámaras full frame sí o sí lo hacen mejor que las cámaras APS-C, sencillamente porque tienen un sensor más grande, les entra más luz y por lo tanto esto es así. ¿Se nota mucho esto? Pues dependerá siempre de en qué condiciones grabes o hagas fotografías. Si es en condiciones normales como las mías, que siempre tengo buena iluminación, pues esto me da exactamente igual. Yo ya tuve la Sony A7S III, que eso podías grabar incluso a oscuras, parecía una cámara de visión nocturna y vamos, nunca la aprovechaba, porque siempre grababa con buena iluminación y con el ISO al mínimo, ¿sabes? Así que cualquier cámara de estas, si vas a grabar
con una iluminación decente, a menos que grabes siempre por la noche, por la calle sin luces, pues te va a dar igual. Ya todas rinden bien en iluminaciones correctas. Tipo de obturador, obturador electrónico en ambas. ¿Para qué es esto? Pues para el tema de las fotografías. Según dicen, porque yo no hago fotos, el obturador mecánico sirve para que no se tuerzan las imágenes cuando hagas fotografías a algo movimiento o para poder sincronizar la foto con flashes, ¿vale? Yo, como ya dije en algún otro vídeo, las cámaras que no tienen un visor, para mí, que no son lo mejor para hacer fotografías, ¿vale? Así que estas dos que no tienen visor y no tienen obturador mecánico, pues me dan un poquito la razón, ¿no? Están súper enfocadas para vídeo. Velocidad de obturación, las dos tienen la misma, uno partido de 8000 a 30 segundos. Disparo continuo, para saber cuántas fotografías puedes hacer seguidas. En el caso de la APS-C puedes hacer 11 y en el caso de la full frame puedes hacer hasta 10. Ya te digo, me importa bien poco esto porque no voy a utilizar esta cámara para hacer fotografía de deporte. Temporizador, igual las dos, control remoto, vía smartphone o Bluetooth, la otra también. Tipo de visor, ninguna de las dos tienen visor. La pantalla, las dos tienen una pantalla de 3 pulgadas con la misma resolución, o sea, los mismos píxeles. Las dos pantallas son LCD, pero la de la ZV-E10 II pone que es TFT orientable y la de la ZV-E1 me pone aquí que es Extra Fine táctil orientable. No sé si es lo mismo o no, pero vamos, yo creo que son lo mismo, porque esta también es táctil y es orientable, o sea que me parece que la misma. Y la pantalla de esta es la misma que la que tiene la A6700, que es más moderna. La conexión USB que tienen las dos cámaras es la misma, es USB tipo C y es 3.2. Justo debajo te pone que la ZV-E10 II tiene micro HDMI, micro estéreo, auriculares estéreo, interfaz múltiple. Y en el otro lado me pone micro HDMI, conectores, altavoces y multi interface. Y el tema del micrófono es el mismo, un micrófono que es el que estoy utilizando ahora mismo, enfocado hacia adelante. Lo puedes utilizar también enfocado hacia atrás o en 360 grados en automático, ¿vale? En ese aspecto tendrían el mismo micrófono, por lo tanto conseguirías la misma calidad de sonido cuando estás grabando con la cámara utilizando su micrófono interno. En cuanto a la resistencia al agua, pone que la ZV-E10 II no tiene certificación de ningún tipo y la otra pone que es resistente a salpicaduras. Os comento una anécdota. Yo tuve la ZV-E10 I, esa tampoco está certificada contra ninguna resistencia de nada. Bueno, pues os comento, se la dejé a mi hija para que jugara a grabarse y cuando me dio por revisar lo que había grabado, se había grabado empapando la cámara con un difusor de agua, limpiándola, pero empapándola, no un poquito para que se quite la mierda, no, empapándola que le caían gotas del objetivo. Y no le pasó nada, ¿eh? O sea que algo sí que tienen de resistencia estas cámaras. Obviamente no lo estarán porque no tendrán la gomita por dentro que lo sella todo, pero vamos, que mi hija la mojó, pero bien, como si hubiera llovido encima un rato, ¿sabes? Y no le pasó nada. Ahora me la dejó impoluta. Bien, en cuanto a la batería, las dos tienen la misma batería, la NP-FZ100. Es exactamente la misma. Tú le puedes quitar la batería a la full frame y ponérsela hasta PSC y le vale perfectamente. Yo lo he probado además con la A7C2 que tengo en casa, que es full frame, y le vale perfectamente también la batería. Duración de la batería. En fotografías indica que la ZV-E10 II podría hacer hasta 610 disparos y en vídeo hasta 130 minutos. La otra, la full frame, pone que podría disparar 570 fotos, o sea, bastante menos que las 610 de la PSC, y 140 minutos de vídeo, o sea, 10 minutos más. Tampoco te ponen qué resoluciones ni calidades, ¿sabes? Ni si tienes la pantalla con el brillo al máximo ni nada, pero bueno, yo creo que más o menos te pueden rendir similar. Datos del cuerpo: policarbonato, o sea, plástico para la ZV-E10 II. La ZV-E1 es de aleación de magnesio con pantalla táctil orientable, Wi-Fi más Bluetooth. ¿Se nota el tacto? Pues a lo mejor sí, sobre todo en la pulsación de los botones y tal, que eso a lo mejor no es lo que es de magnesio, ¿no? Pero yo lo noto un poquito mejor la pulsación de los botones cuando la cámara es más cara. En cuanto al cuerpo, pues sí, a lo mejor cuando la tocas la puedes notar quizás un poco más plasticosa, pero tampoco se siente una cosa que dé asco, ¿sabes? Y la otra tampoco se siente como si fuera de metal. ¿Cuál resistirá más el tiempo? Pues imagino que la que tiene mejores calidades, ¿no?, de construcción, también la más cara. Y por último nos pone las dimensiones, que en el caso de la ZV-E10 II pues son 114,8 por 67,5 por 54,2 milímetros y pesa 377 gramos. En cambio la ZV-E1 tiene unas medidas de 121, es un poquito más grande ya ahí, 71,9, es también un poquitín más grande en esa medida, y 54,3 milímetros, que también es nada, un milímetro más grande. Y en cuanto al peso, pues también pesa más, son 483 gramos de la ZV-E1 frente a los 377 de la ZV-E10 II. Aún así es muy ligera, ya lo digo, 483 gramos para una cámara full frame
es muy ligera. Bien, ¿os acordáis de lo que os he dicho antes de los megapíxeles? El tener 12 megapíxeles fue uno de los motivos que a mí me hizo deshacerme de la A7S3 e irme a por la A7C2, que tiene más megapíxeles. No sé si tiene 35 o no sé cuántos. ¿Por qué lo hice? Pues porque si quieres utilizar un objetivo APS-C en una cámara Sony, lo puedes hacer, pero si tu cámara solo tiene 12 megapíxeles, ¿qué pasa? Pues que tienes que hacer zoom, porque si no se ve un viñeteo. En cambio, cuando ya tienes una cámara con más megapíxeles, como por ejemplo hice yo, que me pasé de la A7S3 con 12 megapíxeles a la Sony A7C2, que no sé si tiene 30 y algo megapíxeles, pues ahí ya directamente cuando le pones un objetivo APS-C tiene una opción para que automáticamente no tengas ni que hacer zoom. Ella misma hace clop, se adapta, como le sobran megapíxeles, y lo deja clavado. Y entonces es como si estuvieras grabando con una cámara APS-C, pero usando un sensor full frame. ¿Hay diferencia? Yo hice una prueba con un objetivo APS-C de usarlo en una A6700 contra una A7C2, ¿vale? Hice las mismas pruebas, ¿vale? Con el mismo objetivo APS-C. En la cámara full frame conseguías un pelín más de bokeh, pero un pelín más, utilizando el mismo objetivo APS-C en una cámara full frame. Pero es muy poca la diferencia, ¿vale? Yo más que nada quería hacer eso porque a mí me gusta tener objetivos que no sean gigantescos. Ya me compro cámaras Sony, entre otras cosas, porque son muy pequeñas. Hay otras marcas que tienen cámaras muy buenas, pero son más grandes. A mí me gustan pequeñas. Pero si luego le tengo que meter un objetivo full frame, que es la hostia de grande, porque son ese más grandes, pues no me gusta mucho, la verdad, por mucha calidad que tenga. Y existiendo objetivos en APS-C realmente muy buenos, y más desde que salieron, por ejemplo, los Sirui 16mm f1.2, pues ahí ya dije, joder, me viene a huevo. Me compro ese objetivo que tiene un bokeh brutal, aunque sea APS-C, no tiene un tamaño descomunal porque es APS-C y lo puedo utilizar en mis cámaras Sony. Y de hecho es un combo genial en la A7C2 con ese objetivo, con el Sirui 16mm f1.2. Lo recomiendo al 100%, porque encima funciona genial todo, el autoenfoque y todo. Entonces la ZV-E1, como también tiene el mismo sensor de la A7S3, le pasa exactamente lo mismo. Tú le pones un objetivo APS-C y vas a tener que hacer un zoom, un poquito acercar la imagen, porque si no se ve el viñeteo, ¿sabes? Entonces ya no estás grabando exactamente como si fuera un recorte automático por el tema del sensor, ¿sabes? A lo mejor pierdes algunas funciones o lo que sea, no es lo mismo. Incluso activando el estabilizador para que recorte un poco más, no me acaba de convencer, ¿sabes? Prefiero tener una cámara con unos cuantos megapíxeles más y que haga un recorte automático en APS-C cuando le pongo un objetivo APS-C y ya está, ¿vale? El tema de tener solo 12 megapíxeles en el caso de la Sony ZV-E1 y la A7S3 era para poder grabar mejor por la noche, o sea, grabar en unas condiciones que parecen cámaras de vigilancia nocturnas. Se ve completamente oscuras la imagen, ¿sabes? Pero yo no utilizaba eso, así que me daba igual sacrificar eso que no utilizaba a cambio de poder utilizar objetivos APS-C más cómodamente, ¿vale? Pues en el caso de la ZV-1 pasa exactamente lo mismo, hay que tener eso en cuenta. Si la vas a comprar para luego comprarte objetivos APS-C y tener una cámara muy compacta, full frame, que sepas que te va a pasar eso, que vas a tener que activar el Imaging Clear Zoom para hacer un poco de zoom. En las cámaras Sony podemos hacer zoom incluso con objetivos que no tengan zoom, y tendrás que acercarlo hasta que no veas el viñeteo, ¿vale? En cambio, con una cámara que tenga más de 12 megapíxeles, pues eso ya no te va a pasar, ¿vale? Y en el tema de la estabilización, que creo que no he leído nada, pues te diré que ni una ni la otra hacen un trabajo tan bueno como por ejemplo hacen las Panasonic con su estabilización, ¿vale? Así que si fuera por mí, no elegiría una u otra, solo porque a lo mejor una tenga estabilizador en el cuerpo y la otra no. Porque aunque tengan estabilizador en el cuerpo, la Sony no es gran cosa. En cambio, con el estabilizador digital o el activo que tiene la ZV-1 o esta que también tiene un recorte digital para estabilizar mejor, te diría yo que lo hacen muy bien y se puede usar perfectamente, ¿vale? O sea que en ese aspecto para mí sería más o menos lo mismo. Así que la mayor diferencia sería el tema del precio, obviamente, el tema del ISO, si vas a grabar o vas a hacer fotografías, que ya te digo yo que para hacer fotos yo no la veo estas cámaras en condiciones de muy poca iluminación, y sobre todo si vas a utilizar objetivos APS-C por el tamaño, porque son más baratos y porque son más cómodos de transportar también. En ese caso, ten en cuenta lo que te he dicho, lo del recorte, ¿vale? Hay un punto que se me ha olvidado comentar, el tema del calentamiento. La full frame, la Sony ZV-E1, se calienta más rápidamente que esta, que la Sony ZV-E10-2, ¿vale? Grabando más o menos en las mismas condiciones, esta de aquí, la APS-C, tiene un mejor rendimiento en cuanto al calentamiento, ¿vale? A lo mejor no es mucha la diferencia, pero tenlo en cuenta.
Así que nada, no sé si a alguien le habrá servido esta comparativa, pero bueno, ya que he probado las dos cámaras, pues te explico aquí mi opinión sobre ellas. Nada más, un saludo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.